La visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Pyongyang para reunirse con el líder de Corea del Norte ha logrado su principal objetivo, preocupar a Occidente. De esto y más conversamos en esta edición de Los Temas. Soy María Martínez y esto es el repaso que hacemos semanal sobre la actualidad. ¿Qué te parece si comenzamos? Adelante. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte, como siempre, cada semana para que juntos y juntas hagamos un repaso por esos hechos que están dando la vuelta al mundo, pero que sin duda vale la pena analizar desde su contexto. Y muchos de los hechos que ocurrieron esta semana, pues destacan entre, de alguna manera decirlo, por ser históricos. Ustedes saben que me gusta hacer mención a eso. Y vamos a comenzar con uno de los más resaltantes. Tiene que ver con la visita que acaba de hacer Vladimir Putin a Corea del Norte y posteriormente a Vietnam, de la que también vamos a hacer mención. Pero, ¿qué fue a hacer Putin allí? Es muy interesante porque esto es un encuentro que nos permite ver que de alguna manera ambos líderes intentan romper este cerco diplomático que le han impuesto las sanciones por parte de Occidente, especialmente en el caso de Rusia a partir de la invasión en Ucrania. Y ha sido un encuentro que vamos a revisar en este momento algunas de las imágenes que vale la pena revisar, porque me gustaría que viéramos lo que ha sido esta visita oficial por parte del presidente Vladimir Putin, su llegada, como lo pueden ver. Vamos a ver un poco lo que fue esta visita histórica en la que ambos mandatarios han hecho alarde de su amistad y su cercanía. Ha llamado también la atención del mundo, es una visita que genera mucha preocupación, en especial desde Seúl, Tokio, Washington y Bruselas. Pero tanto ha sido esta cercanía que han dejado ver ambos mandatarios, el líder norcoreano no dudó en declarar su pleno apoyo a la invasión rusa en Ucrania. Esta es una visita que de alguna manera permite que ambos mandatarios superen este aislamiento diplomático en el que se encuentran y que sin duda revela una ayuda que ambos necesitan, pues tenderse la mano. ¿Por qué? Porque por un lado Rusia requiere con urgencia municiones para mantener la guerra en Ucrania y por su lado Corea del Norte también necesita dinero. Además de tener una persona aliada aparte de China que le permita pues reducir las sanciones que se dan en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que sin duda Rusia tiene un poder de veto importante. Y es muy interesante porque en el pasado Rusia llegó a votar a favor de las sanciones en Norcorea y en esta oportunidad, como vemos en estas imágenes, pues se les ve muy amigables y es lo que han hecho demostrar, ¿no? De hecho, más adelante les voy a compartir imágenes de cuando ambos se muestran manejando una limusina que Putin le ha regalado al líder de Norcorea. Pero vamos a analizar un poco este pacto, ¿no? Bueno, estas eran imágenes de la llegada de Putin, como bien lo pudieron ver en el aeropuerto, y vamos a ver un poco más también de lo que fue su presentación allí en Corea del Norte. Justo vemos allí este recorrido. La algarabía, pues paseando, pues ha sido recibido por todo lo alto, con honores, alfombra roja, pues un gran despliegue para atenderle al presidente Vladimir Putin. No se ha escatimado por parte de Kim Jong, el líder norcoreano, o pues cualquier detalle que pueda hacer gala en este recibimiento de lo que fue estas imágenes que, fíjense muy bien, son imágenes del Kremlin y que las hacen ver justamente para cumplir con su objetivo de mostrarle a Occidente cómo está el alcance de esta relación, ¿no? Fortalecer el vínculo. Pero ¿qué fue lo que firmaron? Lo que sabemos hasta el momento que ha trascendido en prensa. Sabe que este acuerdo en el que ambos llegaron es una colaboración que incluye un compromiso de ayuda mutua
en caso de que cualquiera de las dos naciones enfrente una agresión. De alguna manera, este pacto, como algunos lo han llamado estratégico, y que además se denomina Acuerdo Integral de Asociación Estratégica, es un pacto que revive uno que en el pasado ya ambas naciones han firmado. Y es uno que incluye una cláusula muy importante de defensa mutua, bajo la cual cada país acepta, tanto Rusia como Norcorea, que ayudaría al otro a repeler una eventual agresión externa en caso de que se produzca, ¿no? Un acuerdo similar, les comentaba, se produjo en el año 1961 y era de alianza entre ambas naciones, pero luego que llegó la Guerra Fría, y posteriormente culminó y se disolvió la Unión Soviética, digamos que este pacto que ya tenían Rusia y Corea del Norte había cambiado y ya se encontraba en otra etapa, pero no había incorporado esta nueva cláusula que se vuelve a revivir, que es la de que ambas naciones se apoyen en caso de una pues eventual agresión externa, ¿no? Hay que decir que ambos pues manifestaron que es un importante acuerdo y que tienen una amistad inquebrantable. Ese fue el término que utilizó Kim Jong, para el cual ha dicho que coloca este acuerdo en el más alto nivel de la alianza, ¿no? Entre ambos países y en el que dijo que apoyaba totalmente la guerra de Rusia en Ucrania. A su juicio, Putin pues ha dicho que este documento es trascendental porque refleja los deseos compartidos de llevar sus relaciones a un nivel más alto. ¿Qué dice la prensa especializada acerca de este acuerdo? Pues como bien les decía, es muy poco lo que se sabe. No hay todavía un documento por escrito que, digamos, se pueda conocer, sino estas aproximaciones que se han dado a través de prensa y en la que analistas y expertos coinciden en que se está reviviendo un compromiso de defensa mutua que caracterizó a la era de la Guerra Fría, ¿no? A través de la firma de este nuevo acuerdo que los obliga a ayudarse mutuamente en caso de que se registra una agresión. Hay que señalar que esta es la primera visita que hace Putin a Corea del Norte desde hace 24 años, cuando por primera vez la visitó y en aquel entonces se reunió con el padre de Kim Jong. Y del otro lado hay preocupación por lo que está pasando, no ha quedado para menos, tanto Estados Unidos y sus aliados temen que este acuerdo termine traduciéndose en un convenio armamentista donde Pyongyang pues proporciona a Moscú las municiones que tanto está necesitando en este momento para seguir en la guerra en Ucrania, porque algo que está demostrando la actual ofensiva por parte del gobierno de Rusia en Ucrania es que pues tienen en este momento una deficiencia de municiones y de tanques. Y en este caso pues es la preocupación que tienen desde Occidente, que esto termine concretándose en darle mayores armas y mayor capacidad militar y bueno, militar no sería el término adecuado, mayor capacidad armamentista, digámoslo más adecuadamente, para que puedan hacer frente a la guerra. Hay que decir que, según fuentes en Washington, Corea del Norte ha suministrado en los últimos meses a Rusia para seguir en la guerra de Ucrania cerca de decenas de misiles balísticos y de más de 11.000 contenedores de municiones. En el caso de Corea del Sur, el gobierno dice que se ha recibido alrededor de 10.000 contenedores de variadas municiones desde Pyongyang. Estos son los registros que se dan. Y como bien les decía, para tener en contexto un poco este convenio del que estábamos hablando hace algún momento, en el año 1961 fue cuando se dio un primer acuerdo entre ambas naciones, que según los expertos hablaba más de una intervención por parte de Moscú en caso de que hubiese alguna agresión o intervención hacia Corea del Norte. Ese acuerdo del año 1961, digamos que de alguna manera se replica ahora en 2024 en este ajedrez geopolítico, como se está demostrando, en que a partir de la guerra en Ucrania, pues ha dividido a la comunidad internacional en dos polos y que Occidente ve con mucha preocupación. Sí es importante decir, como les decía hace algunos instantes, como les comentaba hace algunos instantes, que este acuerdo se había de alguna manera flexibilizado tras la caída de la Unión Soviética y que había sido reemplazado por uno que se firmó en el año 2000, que ofrecía garantías de seguridad menos fuertes, no como las que ahora se están incluyendo,
por lo que se piensa incluso que este acuerdo puede ser mucho más fuerte que aquel que se firmó en el año 61, ¿no? 1961, contexto de la Guerra Fría. Y como pueden ver entonces imágenes de esa visita histórica en la que el Kremlin no ha dudado en mostrar públicamente imágenes, ¿no? Para vencer este aislamiento internacional en el que ambos líderes se encuentran. Pero hay que decir algo también muy importante. Esta no fue la única visita que Putin hizo en esta reciente gira. También ha hecho una importante escala en Vietnam y vamos a compartir en este momento imágenes con ustedes que son de alguna manera imágenes que deja ver el gobierno de Rusia, de lo que es parte de su gira, ¿no? Aquí vemos su reunión con el presidente de Vietnam. Tras haber concluido esta visita estratégica e histórica en el caso de Corea del Norte, ¿no? Y aquí quiere decir que fue recibido también por todo lo alto, los actos eh, que se han llevado a cabo para recibirle, alfombra roja, y no escatimaron tampoco, ni repararon en detalles para recibir al presidente Vladimir Putin. Y es interesante en el caso de Vietnam que se le reciba, porque Vietnam tiene lo que ellos llaman la política exterior del bambú, ¿no? Tiene una posición muy neutral frente a los conflictos. Hace poco, en el mes de septiembre de 2023, recibieron a Joe Biden y en este momento reciben al presidente Vladimir Putin, ¿no? Por todo lo alto, pero sin tener una posición, digamos, eh, formal o única en el sentido de que se apoya o no a ningún bando. No. La posición de Vietnam en este momento es muy, muy neutral y le ha permitido pues tener alianzas con ambos países o con ambos polos, si lo pudiéramos determinar así, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde importantes empresas tecnológicas y textiles pues tienen negocios en Vietnam. Y justo allí, bueno, vemos lo que ha sido esta visita, ¿no? En la que de alguna manera Vietnam equilibra las rivalidades geopolíticas, en que le permite pues recibir tanto a Joe Biden, a Xi Jinping y a Vladimir Putin sin mostrar pues ninguna diferencia con alguno, ¿no? Y es una serie de visitas en la que sin duda muestran pues cómo se maneja esta política exterior de Vietnam, que abre sus brazos a cualquiera, y estamos hablando que también se reúne con Irán, con Corea del Norte, no escatima, y es muy interesante este liderazgo en la que Vietnam llama diplomacia de bambú, ¿no? Y le dice diplomacia de bambú porque cita lo que son las fuertes raíces, el tronco robusto y las armas flexibles de esa planta. En esa es la característica con la que Vietnam pues hace reflejar en cómo define su política exterior, en la que no toma partido con ninguno de los polos hoy en conflicto, los líderes que más pues están en pugna, ¿no? Si se quiere. Y podemos ver lo que se puede reunir tanto con Putin, pero también con Estados Unidos, con Australia, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, en lo que sin duda son asociaciones estratégicas, integrales, al más alto nivel, pero sin comprometerse políticamente. Hay que decir un tema muy importante, que la visita del presidente Putin a Corea del Norte pues ha generado preocupación, bien se los compartía hace algunos instantes, y esta preocupación ha llevado a Seúl a no descartar la posibilidad de también entonces suministrar armas a Ucrania a partir de este pacto que han firmado Corea del Norte y Rusia, y que incluye una cláusula de asistencia militar mutua. Algo que para Putin pues no está muy bien visto. De hecho, ha advertido que sería un gran error que Seúl tomara esta decisión, y que incluso ha advertido que tomará Moscú decisiones probablemente no agradables para los actuales dirigentes de Corea del Sur. Una manera de desalentar que puedan tomar medidas en caso de que Corea del Norte siga proveyendo armas a Rusia para la guerra en Ucrania. Pues Corea del Sur dice estar dispuesta a hacer lo mismo.
¿Qué pasará con esta alianza? Pues sin duda estaremos muy atentos. Es muy interesante esta histórica visita de Putin, no solo a Corea del Norte, sino también a Vietnam, para sortear lo que ha sido este aislamiento diplomático en la que hoy ha logrado vencer y demostrar que puede crear sus propias alianzas. Bien, vamos a revisar otra información y tiene que ver con un ataque terrorista a propósito de que hablamos de Rusia. Vamos a quedarnos en esta región que se dio este domingo 23 de junio y tiene que ver con un grupo de hombres armados no identificados hasta el momento que estamos transmitiendo esta edición de los headlines, que atacaron a una sinagoga, dos iglesias ortodoxas y un retén policial, esto en la región rusa de Daguestán, en el Cáucaso norte al sur del país, y se registran al menos 10 personas fallecidas, entre ellas un sacerdote que murió degollado durante el ataque. Y quiero compartir con ustedes imágenes de algunas de las situaciones que se dieron en este terrible atentado que hay que mencionar. Es el segundo atentado que sufre Rusia desde que se diera en marzo de este año. Recordemos otro atentado en una sala de conciertos. Voy a compartir con ustedes imágenes de la cuenta Sepa Más que revelan un poco cómo estaba el ambiente, el escenario, y vamos a ver un poco lo que fue estos momentos cuando la policía se enfrentaba a estos atacantes. Bien, estas son imágenes tomadas por parte de la ciudadanía que pues registraba lo que estaba sucediendo alrededor. Justo les voy a compartir otro video más donde se habla de lo que estaba sucediendo en este ataque precisamente en el momento que se enfrentaba la policía a estos agresores que cobraron la vida de al menos 10 personas, pero la cifra puede cambiar y estamos viendo aquí en la cuenta de Twitter de Sepa Más. Los funcionarios policiales también resultaron heridos y al momento que estamos transmitiendo esta información, no se había confirmado a qué grupo podía haberse atribuido este terrible ataque que ha cobrado la vida de 10 personas. Entre los fallecidos, pues, se contabilizan a 6 agentes de la policía de la región rusa del Cáucaso en Daguestán. Y hay que decir que en redes sociales, pues, también circularon videos donde se veían a los atacantes accionando armas largas de gran alcance. No vamos a compartir esas imágenes, pues, por respeto a la audiencia, pero sí podemos decir que 4 de los agresores fueron abatidos y que el resto logró huir en un vehículo y que hasta el momento que estamos haciendo esta transmisión todavía no se habían encontrado. El jefe del gobierno regional dijo que prometía un duro castigo para cualquiera que esté detrás de estas acciones repugnantes, y estamos citando a Sergei Milikov, quien es el jefe de gobierno en esta zona en Dagestan. Y yo quiero compartir un poco con ustedes, porque siempre hablamos del contexto, de la actualidad, de que los headlines son la actualidad en contexto. Y justo este ataque se da en una zona que se le conoce como la República de Dagestan. Esta república es una de las 24 que forman parte de la Federación de Rusia y que está ubicada en el distrito del Cáucaso Norte, específicamente en el extremo sureste del país, limitando al sur con Azerbaiyán, al este con Georgia y en el noreste con Chechenia.
Es una zona que ha estado inmersa en mucho conflicto con una importante presencia de la religión musulmana desde históricamente y tradicionalmente que ha vivido de conflictos, sobre todo de conflictos de guerrillas internos. Y hay que decir que desde el año 2000, pues Daguestán ya se ha visto azotada por ataques de una insurgencia islamista procedente de la vecina Chechenia, y desde entonces las fuerzas de seguridad han actuado para combatirla, especialmente a los que consideran pues mayor extremista, ¿no? Y tras estallar la guerra en Gaza, no, seguramente ustedes podrán recordar cuando se hicieron virales unas imágenes en un aeropuerto que iba a buscar a pasajeros judíos para llevarlos desde Tel Aviv. Pues esas imágenes era ahí en Daguestán, era donde estaba ocurriendo, que se hicieron virales porque iban a rechazar, hubo alboroto, recordarán que no impidieron que pudieran recoger a pasajeros y que estaban pues bastante molestos, rompieron puertas, esas imágenes en aquel momento se hicieron virales y es ahí en Daguestán, es una zona pues bastante conflictiva y que tiene una importante presencia repetimos, de presencia de la religión musulmana. Hasta el momento que hacemos esta transmisión no se puede confirmar qué grupo se atribuye el ataque, pero sí podemos decir, insisto, al momento que estamos transmitiendo, que la policía no había capturado a todos los responsables de este lamentable atentado, que recordamos es el segundo que está sufriendo Rusia solamente en 2024. En pasado mes de marzo, el Estado Islámico se atribuyó el ataque que ocurrió en una sala de conciertos ubicado a las afueras de la capital de Rusia, en Moscú, y donde murieron más de 140 personas, lo que lo convirtió además en el peor ataque que se ha vivido en muchos años en territorio ruso. Así que, entre tanto, el país ha declarado la alerta terrorista, no solo en Daguestán, en Moscú y en otras regiones del país, en una medida que están aplicando pues las fuerzas de seguridad y en las que hay que decir, bueno, van a poder leer las telecomunicaciones y acceder a cualquier edificio sin autorización judicial previa. O sea, son algunas de las medidas que sin duda se tomarán en cuenta. ¿Qué sucederá en las próximas horas? ¿Quiénes son los responsables de este ataque? Pues sin duda estaremos atentos para darle seguimiento a esta información. Bueno, y seguimos en Rusia porque hay preocupación por la situación en la que se encuentra el opositor Ilya Yashin, quien fue trasladado a una celda similar a la del opositor, recordemos fallecido, Alexei Navalny, quien además está en las mismas condiciones en las que se encontraba Navalny. Y esto es, vamos a citar una nota de Andrea Bonzo, periodista de Infobae, donde ella señala que el destacado disidente condenado a 8 años y medio de prisión por denunciar los crímenes de guerra en Rusia, de rusos, perdón, en Ucrania, se encuentra aislado con restricciones de comida y sin poder recibir visitas. Así nos cuenta Andrea Bonzo en esta nota de Infobae América, en las que habla que las condiciones de encarcelamiento del opositor Ilya Yashin, condenado a 8 años de prisión, han empeorado considerablemente. Y voy a compartir con ustedes imágenes para que lo veamos, eh, le demos rostro a este nuevo opositor que está siendo afectado por estas medidas, porque una de las cosas que se está observando es que a raíz de la muerte de Alexei Navalny, pues se han incrementado la represión en contra de los prisioneros opositores. Y fíjense, voy a compartir imágenes de él. Esta es la imagen más reciente y esta es su cuenta de Instagram, donde él aquí pues se muestra, trata de sonreír en medio de sus circunstancias de detención. Simplemente se le acusa porque él denunció los crímenes de Rusia en Ucrania. Vamos a ver un poco de la traducción de lo que dice. El discurso de hoy de Ilya Yashin en el Tribunal de la Ciudad de Moscú. Su señoría, la ley de agentes extranjeros en su primera edición fue adoptada por la Duma estatal hace 12 años. En Rusia entonces no provocó protestas masivas que hemos observado recientemente, por ejemplo en Georgia, donde decenas de miles de ciudadanos sitiaron literalmente el parlamento local. La cosa es que en primer lugar los georgianos ya han visto, por nuestro ejemplo,
cómo funcionan esas leyes y claramente no quieren dividir a la sociedad en la suya y en la de otras. Y en segundo lugar, los rusos inicialmente convencidos de que esta ley es completamente inofensiva y no restringe los derechos de nadie. Para muchos pareciera ser una declaración formal, no llevando ninguna amenaza real. Y es un poco entonces lo que él explica en su declaración, este opositor que se teme por su estabilidad, se teme por su salud, pues como bien les decía, hay una medida que varios opositores en este momento detenidos también se encuentran cada vez en peores condiciones, condenados en el caso de Vladimir Kara-Murza, otro opositor condenado a 25 años por traición y también ha sido trasladado a una celda en una prisión siberiana. Están siendo trasladados a prisiones en peores condiciones, tal como le ocurrió a Alexei Navalny. Y es lo que le ocupa pues muchísimo a quienes están siguiendo de cerca sus casos y que denuncian la situación que puede estar ocurriendo con estos opositores. Una medida donde vemos que la represión sigue continuando contra la disidencia en Rusia por parte del presidente Vladimir Putin. Esto muy a pesar de que él se ha asegurado el poder porque se ha reelegido recientemente nuevamente para un nuevo periodo y sin embargo, pues no espera para seguir acrecentando la represión contra la disidencia a su gobierno. Bueno, y seguimos con otras informaciones. Me quedó en pantalla, pues, la imagen de Ilya. Vamos a seguir con otras notas también de interés, esta vez en Latinoamérica. Y es que la recién electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir del próximo 1 de octubre va a buscar consolidar la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército. Así lo dijo durante su participación en la inauguración de un cuartel de la Guardia en Oaxaca, en el sur del país, en donde estuvo acompañada del presidente que muy pronto va a entregar el poder, Andrés Manuel López Obrador, y donde aseguró que la Guardia Nacional en tan solo 5 años ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Ella dice, nos corresponde a partir del 1 de octubre seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional. Pero vamos a hacer algo más simpático. ¿Qué les parece si la escuchamos? Y es que justo voy a compartir con ustedes esta declaración que además dejó ver abiertamente a través de su cuenta de Twitter en las redes en X, como ahora se le conoce y por costumbre seguimos diciendo Twitter, a la cuenta de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta declaración. Saludo a los hombres y mujeres que son parte de esta noble institución, de la Guardia Nacional. En diciembre de 2018 inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y con él una profunda transformación de nuestro país. El gobierno de México dejó de velar por unos cuantos y comenzó a velar por el pueblo de México. Mucho ha cambiado desde entonces, desde los programas del bienestar que han mejorado la calidad de vida de quien menos tiene, hasta las grandes obras estratégicas, como el tren interoceánico, como el tren Maya, como la refinería, obras estratégicas que muestran el rumbo de nuestro país. Y también la conformación de nuevas instituciones públicas. Una de ellas, por ejemplo, el IMSS Bienestar, que es una institución pública para brindar salud a nuestro pueblo. Y la otra gran institución que se ha conformado con esta transformación es justamente la Guardia Nacional, una institución que tiene el objetivo de la seguridad pública, de cuidar al pueblo de México con disciplina, con honestidad, con entrega, procurando justicia y paz. Justicia y paz. Creo que eso es lo esencial. Y en esas dos vertientes, en esos dos caminos, se está transitando. En justicia no puede haber tranquilidad, paz,
sin justicia. La paz es fruto de la justicia. Por eso se han destinado muchos recursos del presupuesto público, que es dinero del pueblo, para atender las necesidades de todos los mexicanos, dándole preferencia a los más pobres. Bueno, esto es parte de un video que Claudia Sheinbaum ha compartido en video que comparte Claudia Sheinbaum en su cuenta de X o Twitter, también como le conocemos, y en donde ha dejado ver que respaldará totalmente la medida del presidente de convertir a la Guardia Nacional en un instrumento que pase en manos del ejército, porque hay que recordar que esto es un tema que preocupa muchísimo a la sociedad mexicana, puesto que la Guardia Nacional fue creada y para atender temas de seguridad y desde el punto de vista que fuese parte del control civil, o sea, que fuese la ciudadanía, que no perteneciera pues a la Secretaría de Defensa. Y lo que ha estado impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus reformas constitucionales es que pues la Guardia Nacional tiene que pasar al control de la Sedena, de la Secretaría, al control del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Y es un tema que preocupa mucho, puesto que el historial de militarismo que se está expandiendo en la región, valga decirlo, no solo en México, casos como Honduras, casos como El Salvador, Venezuela y también Cuba, que vemos esta expansión peligrosa del militarismo, pues México ahora lo hace con esta nueva medida que ya está diciendo Claudia Sheinbaum, que estaría dispuesta pues a consolidarlas. Ha sido la palabra clave que ella ha dicho apenas ella llegue al poder, y esto es muy relevante, lo dice desde el 1 de octubre, y esto es como parte de la continuidad del programa y del proyecto de López Obrador. ¿Qué irá a pasar? Es un tema que preocupa muchísimo y no es cualquier cosa, porque el historial de violaciones de derechos humanos que el ejército ha cometido hace que la sociedad civil organizada a través de organizaciones adviertan sobre el peligro de aumentar el militarismo. Sin embargo, esto parece ser un hecho, porque hay que recordar que Morena, el partido oficial, y el partido de Claudia Sheinbaum, con el que ella ganó con una amplia mayoría, logró una sobrerepresentación en el poder legislativo y en la Cámara del Senado, tanto en la Cámara como en el Senado, lo que les va a permitir ya al término de su periodo al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer las reformas constitucionales que quiere hacer. Y entre esas reformas está pues precisamente el traslado de la Guardia Nacional, como convertirla en una institución militar, además de pues intervenir el Poder Judicial y el Poder Electoral a partir de que el presidente considera que el Poder Judicial, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que hoy son independientes, sean elegidos a través de votación popular. Son elementos que están en la discusión en México y que sin duda seguiremos revisando aquí en los Headlines. Bueno, vamos a seguir con Venezuela porque en esta semana sucedieron muchas cosas en el país. Vamos a comenzar con la información más reciente y tiene que ver con una declaración de la líder opositora María Corina Machado, quien denunció este domingo 23 de junio que oficiales militares adeptos a el régimen venezolano difundieron información falsa sobre su posición respecto a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, FAN, como se le conoce en Venezuela. Y esto tiene que ver, les voy a contar muy brevemente, con la difusión de una imagen donde María Corina aparece en una foto con una pizarra de color blanco de fondo, cuya foto original es una pizarra blanca, sin ningún tipo de letras, pero se difundió a través de redes sociales una imagen donde se asegura que en el fondo está escrito en marcador que ella va a desaparecer algunos cuerpos, algunas instituciones, y entre ellas las Fuerzas Armadas. Esta información la dejó ver ella a través de su cuenta de X, y justo quiero compartir con ustedes para que vean este pronunciamiento que ella hace sobre este fake que denunció estaría ocurriendo. Justo María Corina declara, y vamos a ver en pantalla, su
rechazo a esta información. Y ella dice, es gravísimo que oficiales del alto mando militar difundan información falsa que ellos mismos saben que es falsa sobre mi posición hacia la Fuerza Armada Nacional. Los miembros de la familia militar venezolana saben que en la nueva Venezuela tendrán un futuro de dignidad, seguridad y respeto. Lograremos que los venezolanos sientan orgullo y confianza por la Fuerza Armada Nacional, la cual en democracia estará bien formada, equipada en función de las amenazas reales a nuestra nación, remunerada de acuerdo a su alto compromiso y responsabilidad, apta para su misión en defensa de la soberanía nacional y reconocida internacionalmente. Fue la respuesta de María Corina a esto que les voy a presentar para que lo vean de manera más detallada. Y justo tiene que ver con lo que mostraba una ONG llamada Cazadores de Fake News, donde advertía cómo se difundió una información falsa. Gravísimo episodio de desinformación en Venezuela. El comandante estratégico operacional de la FAN comparte capturas de pantalla de un video manipulado a María Corina. En los pantallazos aparece un pizarrón rayado. Pareciera que Machado hubiese propuesto eliminar a la FAN, el DIGESIN y el 6CPC. Pero el texto en las capturas es falso. Una manipulación digital. En el video original, el pizarrón está limpio. En esta ocasión, una alta autoridad militar compartió sin querer o queriendo desinformación compartida con propagandistas vinculados con el gobierno venezolano. Lo más grave del incidente es que el tuit de la alta autoridad militar ha recibido más de 5.500 retweets y de 6.800 me gusta, principalmente de cuentas operadas por funcionarios militares. Muchos de ellos jamás se enterarán de que se trata de una fake news. Gran parte de la amplificación coordinada proviene del llamado Batallón 3.0, una inmensa operación de información militar venezolana que hasta el momento ha pasado inadvertida, pero que el equipo controla con información vinculadas con estados en la red social de Enlomos, es decir, la red social de X. Y justo vemos en pantalla este video, esta es la imagen original y este es lo que se mostró, ¿no? Una imagen con fondo de fotos. Si se dan cuenta, apenas es un extracto de la foto, ni siquiera está la foto como completa totalmente, y justo lo hace un alto jerarca militar, el comandante estratégico operacional del FAN, Domingo Hernández Lares, y comparte esta imagen que ustedes pueden ver, está a medias, y por eso es que Cazadores de Fake News, esta organización, muestra lo que es el video original, donde no hay nada detrás de la pizarra. Y este elemento, ¿por qué será importante comentarlo? Puede parecer una nimiedad en cualquier país, pues en cualquier otro lugar, pero en el caso de Venezuela es muy llamativo, puesto que la situación es cada vez mucho más complicada para el ejercicio de la disidencia, especialmente en este momento en que se avecinan las elecciones. Recordemos que el próximo 28 de julio se van a realizar las elecciones presidenciales en Venezuela en medio de un escenario cada vez mucho más complicado porque no hay observadores acreditados que no sean afines al gobierno. Los observadores que se saben que están son pues pertenecientes a instituciones aliadas al chavismo o gobiernos aliados al chavismo, como en el caso de Honduras, pero en el caso de la Unión Europea se le retiró la credencial para que fuera observador de la elección presidencial. Esto además ha complicado mucho más el panorama y sin embargo la campaña se ha ido realizando pese a los obstáculos, porque hay que decir que esta semana también fueron inhabilitados 10 alcaldes que le brindaron su apoyo al candidato de la oposición, Edmundo González. Además, fueron detenidos dirigentes del partido de María Corina Machado. Todo esto en medio de las dificultades que ejercer. Y sin embargo, de la misma cuenta de la líder opositora, que recordemos está, podemos ver cómo ha estado pues la campaña, ¿no? Cómo ha ido transcurriendo pese a la actual situación. Y hay que agregar un hecho pues nuevo, y esta semana el partido de gobierno promovió la firma de un acuerdo en la que de alguna manera le decía a los demás candidatos, aparte de Nicolás Maduro, que se comprometieran a aceptar los resultados de las próximas elecciones del 28 de julio, cualquiera fuera lo que ocurriera.
El abanderado de María Corina Machado, Edmundo González, y el candidato Enrique Márquez fueron los únicos que no asistieron a la firma y rechazaron cualquier nuevo acuerdo, porque es que hay que recordar que ya hay un acuerdo que no ha sido cumplido, que es el acuerdo de Barbados, en la cual el gobierno de Nicolás Maduro firmó con representantes de la comunidad internacional, de la mediación y la oposición, condiciones para que se realizaran las elecciones. Ese actual acuerdo, el de Barbados, no se ha cumplido. Por ello, hacen alusión a que rechazan que se intente firmar un nuevo acuerdo que ha sido impulsado por el chavismo, tomando en cuenta que ni siquiera el de Barbados ha sido pues aceptado o ni siquiera ha sido respetado, ¿no? Y es importante señalar que en medio de esta situación, el Consejo Nacional Electoral pues, ha cambiado en último minuto pues, la ley de sufragio al imponer una nueva condición, y es que para ser testigo se requiere ser electora o elector o del centro de votación que te toque. Es una medida publicada en la Gaceta Oficial del 20 de junio, donde pues está estableciendo que los testigos de mesas electorales deben estar registrados en el mismo centro de votación donde se va a realizar la función. Y un poco para entender el contexto de qué significa de lo que estamos hablando, es que la oposición ha tratado de organizar a diferentes testigos, diferentes personas provenientes de la propia ciudadanía que se han ofrecido a ser testigos de mesa en esta elección. Y por ello es que han podido desplegar personas que de distintos lugares pudieran facilitar como testigos. Esto de manera voluntaria, quiero resaltar que es de manera voluntaria. Y esto de alguna manera cambia un poco esta nueva regla que hay que decir está contraria a la ley del sufragio, no es legal, pero es una medida que el Consejo Nacional Electoral acaba de tomar. Con esta medida se suma la detención de nuevos dirigentes también esta semana y, como les decía al principio, de 10 alcaldes venezolanos electos que fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por los siguientes 15 años. Es una sanción que tomó la Contraloría General de la República y que fue cumplida de manera inmediata por el Consejo Nacional Electoral. Esto por brindar su apoyo a Edmundo González. Así las cosas en Venezuela, donde ya está en cuenta regresiva para las elecciones presidenciales. Hay mucha expectativa. Lo que ustedes ven en pantalla son imágenes de algunas de las convocatorias que ha hecho María Corina Machado a lo largo de todo el país, en la región, que ha sido pues la técnica que ha utilizado la oposición para hacer campaña, dado que no tienen espacios en los medios públicos nacionales, están de alguna manera vetados. Entonces, desde esta plataforma, a través de irse a la calle, una medida que ha tomado de manera similar Nicolás Maduro, han decidido hacer campaña. Lo que ustedes ven entonces en imágenes. Muy atentos y muy pendientes que aquí vamos a estar haciendo seguimiento a lo que va a ser la elección presidencial en Venezuela. ¿Habrá cambio? Es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, y ya casi al cierre de esta edición de los Headlines, hay que hablar de algo que es súper emocionante y que tiene pues a muchos fanáticos alegres. Y es que estamos viviendo en este momento 2 torneos de fútbol súper importantes. Y quiero justo pues compartir con ustedes el reporte por parte de mi compañero Pablo García, quien se encuentra cubriendo uno de estos 2. Por un lado tenemos a la Eurocopa y por otro lado tenemos a la Copa América. Así que le voy a dar el pase a Pablo para que nos cuente más de cómo está transcurriendo esta importante jornada, este importante evento que reúne uno de los torneos más importantes en Latinoamérica. Adelante, Pablo. Con el Hard Rock Stadium como telón de fondo, María José, te agradezco mucho el contacto. Sí, para hablar de Copa América y para hablar de lo que está pasando justamente en este torneo continental suramericano
que ha dejado algunas sensaciones interesantes con la gran actuación de Argentina, a pesar de que sufrió un poco en su primer partido, venció por 2-0 a la selección de Canadá, aunque le costó un poco a la selección albiceleste, a la campeona del mundo y de América, liderada por Lionel Messi. El equipo supo resolver el entramado que le plantó el conjunto canadiense. Luego el empate amargo a 0 entre Perú y Chile, y luego vimos el sábado un par de partidos muy interesantes, en la victoria de Venezuela viniendo de atrás por 2-1 ante la selección de Ecuador. Muy interesante lo de la Vinotinto, entendiendo que supo venir de atrás, que supo sacar de abajo un partido que se le había puesto cuesta arriba, que se le había puesto complicado al estar perdiendo por 1-0, y además tener un hombre más en la cancha. Se pareció que el equipo de Fernando Batista no podía darle la vuelta, no podía revertir la situación, pero precisamente Batista, con sus cambios, con la forma en la que ejecutó durante el segundo tiempo al equipo vinotinto, pues pudo darle la vuelta. Y bueno, los dos goles, tanto el de Yonder Cádiz como el de Eduard Bello, permitieron que la Vinotinto pues tuviera 3 puntos que valen oro, pensando justamente en tratar de pasar a la siguiente ronda. Luego México sufrió un poco más de la cuenta contra una muy rocosa, física y difícil selección de Jamaica. Terminó ganando por 1-0, pero perdió a Edson Álvarez, y esa es una baja sensible para la selección que dirige Jaime Jimmy Lozano, que tendrá ahora que enfrentarse justamente a la Vinotinto el próximo miércoles en Los Ángeles, un partido en el que seguramente México será pues local, como evidentemente sucedería cada vez que se juega, o sucede cada vez que México juega en la costa oeste de los Estados Unidos. También durante el día de hoy hubo dos partidos más, durante este domingo, perdón, hubo 2 partidos más. Estados Unidos se impuso con comodidad y pudo ser incluso hasta más cómoda todavía por 2-0 a la selección de Bolivia, con un par de tantos, uno de Christian Pulisic, por cierto, un verdadero golazo. Y luego aquí, justamente en el Hard Rock Stadium, la selección de Uruguay sufrió un poquito más de lo esperado, pero dominó claramente el partido, sobre todo en un primer tiempo increíble, venciendo por 3-1 a una Panamá que fue de menos a más, que se creció durante el partido, que complicó las cosas, pero que terminó haciendo sufrir al conjunto uruguayo sin tener la posibilidad de hacerle daño a su rival. Para este lunes, 2 partidos más para cerrar la primera ronda de juegos de esta Copa América. Juega Brasil y va a jugar también la selección de Colombia, así es que habrá que estar muy pendientes de lo que esté ocurriendo con la Copa América, que se juega al mismo tiempo que la Euro, y que al final de cuentas es el paraíso perfecto para el fanático del fútbol, para el fan del deporte, porque tiene Eurocopa durante toda la mañana y luego Copa América durante toda la noche. Así es que es un gustazo siempre estar contigo, María José, y quedamos a la orden para cualquier otra oportunidad. Un abrazo, saludos. Gracias, Pablo. Pues muy completo el reporte de Pablo García, periodista especialista en el área de deportes, productor de CNN en español. Y bueno, ahí nos comentaba un poco cómo estaba esta jornada, que como bien le decíamos al principio, ¿no? 2 torneos que están acaparando la atención del mundo de los fanáticos del fútbol en Europa, en Latinoamérica, y de los más importantes. Y justo también tenemos el reporte de Alejandro Álvarez Camino, quien nos va a hablar un poco más acerca de lo que está sucediendo con la Eurocopa. Adelante, Alejandro. Mientras la Copa América que se está efectuando en Estados Unidos apenas despega, la Eurocopa de Alemania está por llegar a su fase decisiva de compromisos de eliminación directa. Los grupos de la Euro están por definir la ronda de octavos de final, donde Francia, Inglaterra, España, Portugal y la selección local germana parten como favoritas para alzar el título el próximo 14 de julio. Ese mismo domingo, Argentina espera estar entre las finalistas de la Copa América para buscar el bicampeonato, mientras Brasil, Uruguay y Colombia, entre otras, parten como favoritas para evitarla. Pues ¿quién ganará? La expectativa crece y la emoción también, sobre todo para los que nos consideramos fanáticos y fanáticas del fútbol, su servidora, por favor. Así que espero que hayan disfrutado mucho de esta edición de los Headlines. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes cada semana, donde hacemos este repaso por la actualidad, por los hechos que están
pues siendo parte de la información en contexto, porque hay que conocer el contexto de la noticia. Si te gustó este contenido, ¿qué te parece si le das un like, si lo compartes y si me sigues? Para mí es un gusto seguir compartiendo contigo. Y si tienes algún tema que consideres importante que debemos abordar, pues escríbeme que con mucho gusto vamos a estar aquí atendiendo a tus solicitudes. Yo soy María José Martínez, Marijo Report en las redes, y aquí te espero como siempre todas las semanas cuando vamos a seguir revisando la actualidad en contexto. Esto fue los headlines. Chao y feliz semana.